Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este día quiero invitarlos a compartir la reflexión del día de hoy del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Pero no sin antes, mis queridos hermanos, invitar al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine en este momento de meditación. También pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre, que interceda por nosotros. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, al otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco y a mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque el que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este evangelio del día de hoy, si nos ponemos a analizar, podríamos decir no tiene nada de religioso, nada de espiritual, solamente nos está hablando de riqueza, de dinero, de producir más dinero. Pero la realidad de las cosas, mis queridos hermanos, es que este evangelio, Jesús nos está hablando en parábolas. Es una parábola de Jesús, una comparación, un ejemplo. Y también nos habla del modo como Dios va a evaluar nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra evangelización. También consiste en el pecado de haber escondido lo que Dios nos dio y no haberlo puesto a producir.
Hoy sería muy importante, mis queridos hermanos. Hay 3 personajes en este evangelio. Al que le entregó los 5 talentos y produció 5, al que le entregó 2 y produció otros 2, o al que le entregó 1 y lo enterró. ¿Cuál de los servidores queremos ser? Y nos dice también el evangelio el día de hoy que Dios nos va a dar según nuestra capacidad. Dios no nos va a pedir más de lo que podamos dar. No vamos a decir como el servidor malo y perezoso, tú cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Que no seamos ese tipo de servidor. Hoy el Señor nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Cuántas almas has producido para mí? ¿Cuántas almas has acercado a mis pies? ¿O enterraste las gracias que yo te di y no hiciste por evangelizar a tu familia, a tu sociedad, a las personas que te rodean, a tu comunidad? Dios nos ha encomendado una comunidad, pero también nos ha dotado de gracias para que podamos trabajar, para que podamos producir. Él nunca nos manda solos, siempre nos da lo que necesitamos. ¿Cuál es tu capacidad y cuál es mi capacidad? ¿Cuántas cosas he recibido de Dios y cuántas has recibido tú? Y las hemos puesto en práctica. ¿Las hemos puesto a trabajar para que produzcan frutos? Si nos ponemos a examinar el evangelio el día de hoy, nos deberíamos de sentir apenados, avergonzados y tristes si no hemos producido nada para el reino de Dios. Porque podemos producir no solamente con nuestra palabra, sino también con nuestro ejemplo, con nuestra entrega, con esa valentía, esa fortaleza que Dios nos da para ser sus servidores, para ser esos servidores fieles a Dios, trabajando cada día para arrimar almas al reino de Dios, para producir más. Si hoy el Señor llegara como llegó ese día a pedir cuentas de lo suyo a los servidores, ¿qué le diríamos al Señor? ¿Cómo nos presentaríamos ante Él? Es algo muy duro, mis queridos hermanos. Y nunca es demasiado tarde para empezar. Si tienes 10 años, si tienes 20, tienes 50, tienes 60, 70, no importa. Si enterraste ese talento que Dios te dio, ve, desentiérralo y ponlo a producir. Pon a producir ese talento para recoger cosecha para el Señor, cosecha para su viña, para que el día que nos presentemos ante Él no nos vaya a decir como al servidor malo. Nos dice la palabra de Dios, y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. ¿Es el recibimiento que queremos nosotros que Dios nos dé? ¿O queremos que nos diga como al de los 5 y de los 2 talentos? Servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Quedémonos con esto. Pidamos hoy al Señor su fortaleza, su fuerza,
su energía, su Espíritu Santo, para poder iniciar esa labor que hemos dejado de hacer, ese evangelio que no hemos compartido, ese talento que hemos enterrado. Pidamos al Señor hoy que nos dé esa fuerza, esa fortaleza, ese coraje para poder producir frutos para su reino, para podernos presentar ante Él como el servidor fiel y honrado. Mis queridos hermanos, esta es la invitación de la palabra de Dios el día de hoy. Te invito para que participes de la Santa Eucaristía, del sacramento de la reconciliación. No faltes a misa. Medita en la palabra de Dios. Reza el Santo Rosario. Todas esas son bendiciones que Dios nos da para que crezcamos en sabiduría, para que crezcamos en el reino de Dios, para que propaguemos el reino de Dios según nuestra capacidad, como nos dice hoy la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por compartir conmigo la reflexión de este día. Pidamos al Señor y a nuestra Madre Santísima, a través del rezo del Santo Rosario, que nos guíe y nos ayude para producir frutos para el reino de Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.